Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es viernes, toca hablar de experiencias y cuando esto se publique ya estamos en veranito, llega las vacaciones y también llega la época en la que muchos chavales, muchos niños se van de campamento. Y os voy a contar mi experiencia, también tener en cuenta que muchos detalles de pueblos, de sitios, lo desconozco porque esto pasó casi hace 20 años o más, pero bueno, cuando yo estaba en segundo de la ESO, lo primero, no llevaba los 15, 14, 13 años por ahí. Y yo ahora tengo, cuando estoy contando esto, 34 años. O sea que los detalles y tal, pero hay anécdotas bastante graciosas, cosas que pasó. Pues eso, yo me fui a un campamento que fue organizado, estos campamentos, por el Ayuntamiento de Madrid. Pues tenéis un podcast que hablo de la tarde más joven, pues en el mismo sitio, en el mismo edificio donde se hacía la tarde más joven, estas actividades para chavales de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, pues ahí mismo hubo una convocatoria de un campamento para chavales. Entonces ahí echamos la convocatoria, recuerdo que fui con mi abuela, creo que fue, o con mi madre a unas charlas que hablaban sobre el campamento, tal como era, y ya me apunté y tal, y al final acabé yendo al campamento. Este campamento era la zona de Buitrero, que es en la zona de Burgos, norte de Burgos, me acuerdo, porque estaba muy cerca de la zona de Cantabria y el País Vasco. En esa que ahora os contaré que hicimos rutitas andando, rutitas bastante grandes, rutas de días, pero bueno, pero eso, llegamos todos en el autobús, nos subimos ahí en nuestra parada, que creo que era por Vallecas o por ahí, nos subimos en el autobús y unas 2 o 3 horitas de viaje o algo más hasta que llegamos al sitio del campamento. Hay un momento llegó gente de todos los puntos de Madrid, porque nosotros éramos de distinto de Puente Vallecas, pero había gente de Hortaleza y de algún sitio más, y nos juntamos un poquito. Ahí lo primero que se hizo es un poco por sorteo, por apellido, tal, ver el tema de las tiendas de campaña, porque yo por ejemplo llevaba un saco de dormir, llevaba también la típica esterilla para dormir de campamento de tienda de campaña, pero también había unas tiendas de campaña la verdad que era un complejo de campamentos de verano y todo, bastante bien hecho, ¿eh? Había una zona con cabañas de madera y luego estaba la zona nuestra que tenía, pues eso, tiendas de campaña, pero con sus colchones, con su todo, o sea, está bastante bien, o sea, y las tiendas de campaña, aunque eran para 3 o 4 personas, estaban compartimentados, o sea, yo tenía mi zona con mi cremallera, me ponía la cremallera y dormía yo ahí sin que me viera nadie, y el resto de compañeros también. Cada tienda de campaña era para 3 o 4 personas, ¿vale? Que nos asignamos y la verdad que bueno, yo justamente, a ver, no me llevaba mal, pero justo con los que tal, no hice migas, pero luego hubo una serie de gente que sí hice migas durante el campamento porque nos gustaba el tema del Señor de los Anillos, tema de Warhammer, tema de otras cositas, nos juntábamos y bueno, la verdad que lo pasamos bastante bien en esos días del campamento y tal. ¿Y cuáles eran las actividades que se hacían en el campamento? A ver, había como un comedor donde se hacían las comidas, los desayunos, la cena y luego también había unas instalaciones comunes también para todo eso, para hacer una serie de cosas, pero prácticamente yo recuerdo que tenía que ir a un sitio a llamar a mis padres porque es que en esa época no había teléfonos móviles, bueno, había teléfonos móviles, pero no íbamos con teléfonos móviles, la mayoría de nosotros ni siquiera tenía. Entonces, no ibas con teléfono móvil y para llamar a tus padres o a tu familia tenías que ir a una cabina telefónica que había allí. Entonces, para que lo tengáis en cuenta de que tenías que hacer eso para ponerte en contacto. Y luego había distintas actividades. Los monitores eran muy majetes. Yo recuerdo uno que era Josh Goico, Otto Iñaki, 2 chicas también que eran muy majas, que hacíamos distintas actividades y la verdad que era bastante completo todo lo que se hacía. Por la noche se hacían actividades para un poco animar antes de ir a dormir todos, un poco de animación, de cosas en común. Y estaba bastante bien, de juegos. Es que yo recuerdo que uno de los días hizo una especie de juegos. Era una especie de invadir la zona del otro, porque el campamento, con todo el terreno que tenía, es que tenía un montón de terreno en la zona del campamento.
tenías que cruzar una especie de río, tal. Es que esto estaba en la zona de Buitrero, en medio de la naturaleza. Entonces era espectacular, en medio de viendo los montes, el verde, el paisaje, los típicos paisajes de la zona meridional de Burgos, y era muy espectacular todo. Entonces, bueno, nos lo pasamos muy bien. ¿Y qué actividades hacíamos durante el campamento? Pues hacíamos actividades, algunas, las típicas de ir en bici. Íbamos en bici, yo nunca se me ha dado muy bien en bici. Entonces, muchas veces recuerdo que íbamos en grupo haciendo rutas, pues a veces de kilómetros, y yo que no se me ha dado muy bien, iba a veces con miedo, pues a veces iba yo el de la fila con uno de los monitores, porque iba un monitor abriendo y otro cerrando para que no se perdiera nadie. Y yo iba lentito. Otras actividades que me acuerdo es ir en piragua. Teníamos una especie de medio río que salía del propio campamento, que recuerdo que había que agacharse mucho porque había una especie de presa o de piedra que no pasabas por abajo, entonces había que pasar las barcas o agacharte mucho para pasar por abajo. Y yo recuerdo que una de las veces que hicimos piragua, pues la barca acabó volcando, o sea, acabó volcando y acabé tal, pero era divertido esas rutitas que hacían, eso tal, y estaban muy bien esas actividades que se hacían. Recuerdo que una de las noches se hizo una actividad de todos hacer una especie de obra de teatro, de conciertos y tal, y nosotros los que nos llevábamos mejor hicimos la parodia de un anuncio que había en esa época, creo que era de Vodafone o de alguna empresa de estas, de hacer como un partido de fútbol ficticio y tal, y estaba bastante gracioso, así, con nuestras cosas que le metimos propias y tal, y la verdad que luego había una especie de Juegos Olímpicos también, con distintos deportes, con preguntas y tal, y estaba todo súper guay, nos lo íbamos pasando todo. Y luego, otra cosa que se hacía en este campamento eran las marchas. Se hacían marchas de varios días y de irnos andando con equipo que teníamos ya digo, de saco de dormir, de estedilla y todo, y la mochila que llevábamos. Y se hacían rutitas de andar bastantes kilómetros, por esta zona meridional de Burgos, pues andar bastantes kilómetros, rutas de subir, yo me acuerdo de subir montes, por un lado, pueblos, todo. A ver, hacíamos rutas, porque esto hay que decirlo, hacíamos ruta de que íbamos y volvíamos al sitio. También hacíamos rutas a veces de ir a una especie de río que había cercano, porque el sitio, a ver, tenía una especie de, como he dicho, de pilón o algo así para bañarse, pero no lo usaban mucho de piscina, o sea, usaban más otras instalaciones más de piscina. Pero bueno, había también un pueblo cercano al que íbamos a veces andando, porque había varias rutitas. Cruzabas una especie de puente, el puente era las típicas vallas de obra en las calles, pues eso lo usaban colgando por encima y lo usaban de puente, porque no había un puente en sí sólido. Entonces, bueno, recuerdo que hicimos una ruta creo que fue un día durmiendo fuera y luego otra durmiendo dos. Yo recuerdo que uno de los días que dormimos fuera era en una iglesia. Sí, en una iglesia medieval de allí de Burgos, fuera, porque algunos creo que pudieron dormir dentro de la iglesia, que nos dejaron los de allí, pero otros, porque no había espacio suficiente, dormimos fuera, ahí al raso, viendo las estrellas. A mí, que ya en esa época me gustaba la historia, dormir en una iglesia de la Edad Media y con todo lo que eso, pues a mí me molaba bastante, así que molaba esas rutillas, como ibas andando, parabas. A ver, lo que molaba también es que la comida en las rutas, o sea, no te llevabas tu bocadillo. Molaba porque venía un 4x4 o dos con comida en envases, en calentada, con bombonas y tal. La calentaban a veces en ese momento y ya preparada, y te ponían platos de comida y todo. Lo tenían todo súper bien montado, La verdad que ese campamento de verano lo tenían todo súper bien montado para que fuera todo súper cómodo. Entonces, esas rutas que hacíamos, y luego otro de los días que recuerdo que luego yo he investigado, y un poquito la historia que nos contaron fue un poco inventada, porque fuimos por un sitio, por unas instalaciones como abandonadas, y nos contó uno de los monitores que eran unas instalaciones que habían usado los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que las habían dejado los españoles y tal. Y yo luego investigué y ahí no habían estado los nazis, ¿sabes? No sé de dónde se sacó este hombre la leyenda o se sacó tal,
pero ahí no han estado nadie. Eso era unas antiguas fábricas en el norte de Burgos, en el tema de siderurgia, pero no tuvo nada que ver con los nazis ni con nada de eso. Pero bueno, a veces yo creo que aderezar la historia y más con chavales de la ESO y tal, pues queda bien para que se la inculques, pero bueno. Pero continuamos andando por ahí, la verdad que bastante bien todo, esas rutitas. Y uno de los días que seguimos haciendo rutas, es que yo recuerdo, es que era tipo el Señor de los Anillos andando por esos montes, Frodo y Sam, porque subíamos un monte, bajábamos a un pueblo, ahí hablábamos con la gente y tal. Había 2 o 3 pueblos que también ahí comprábamos cosas, llamábamos a nuestros familiares, la verdad que lo pasamos bastante bien. Y uno de los días dormimos en una especie de frontón en un pueblo, el típico frontón y más en los pueblos del norte de Castilla y León, pues ahí dormimos y recuerdo que es que ese día, de noche de repente, los típicos chavales del pueblo de al lado, con las motos, fueron como a asustarnos y tal, la liaron un poco. En plan, estos que vienen aquí de la ciudad o de Madrid o de tal, vamos a meternos con ellos, tal. Típicas cosas de algunos pueblos, que pasan en tal. Pero ahí fue un poco de susto. Creo que luego los padres se enteraron de todo. Yo no vi una gente haciendo ruido y tal con las motos, pero tampoco dije que era para tanto. Pero luego los padres, no sé cómo, alguien se lo dijo o alguien le llamó y le dijo que había pasado esto. Y cuando llegamos ya a la vuelta del campamento estaban alarmados por la situación esta que había pasado, que ya digo, yo viviéndolo en primera persona tampoco me pareció tanto, pero bueno, es que lo recuerdo con tanto cariño porque, pues, sobre todo eso, por las rutas de ir a un sitio, luego parabas, andabas, hablabas con unos, con otros, yo recuerdo hablar con unos y otros de figuritas de Warhammer, de cosas, y entonces era como, luego la pena que pasan en estos sitios que pasó es que luego no mantení contacto con nadie de los que de lo del campamento. Con nadie luego mantení el contacto, pero hicimos un buen grupo, una buena piña, hacíamos nuestras bromas, nuestras cosas y nos llevábamos bastante bien ese grupo que nos juntábamos en las distintas rutas y bueno, recuerdo eso, a la vuelta del campamento, que había una ruta que siempre hacíamos prácticamente igual. Había una especie de fuentecita con renacuajos, con ranas. Es que era todo paradisíaco. Ahora, probablemente lo típico sitio que si vuelvo ahora, que si siguen activos, pues diría, joder, vaya sitio más cutre y tal, ¿sabes? Porque a veces la nostalgia nos juega malas pasadas, pero yo, ese campamento, que fue el único campamento de verano que hice, pues me lo pasé súper bien con los paisajes, con los monitores, estaba todo bastante bien organizado, las comidas estaban bastante bien y la verdad que luego el tiempo libre que tenías, paseabas por unas zonas, por otras, y que el paisaje era espectacular, así que bueno, ese es mi campamento en la zona de Buitrero, nos lo pasamos súper bien y aquí os dejo mi experiencia. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.